la gloriosa resurrección, pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. Lunes del maravilloso mundo de la Biblia. Qué bueno poder llegar hasta todos ustedes, ya sea en vivo y en directo en esta noche de lunes 20 de junio o en cualquier momento de la semana o en el tiempo en que ustedes sacan este espacio para sumergirse en este maravilloso mundo de la Biblia. El Señor los bendiga mucho, gracias por estar siempre ahí, gracias por ponerle tanto entusiasmo y tanta alegría y sobre todo la fe a el estudio de la poderosa palabra de Dios. Desde la parroquia de Cristo Rey en la ciudad de Manizales, los acompañamos con este sencillo pero profundo estudio bíblico en el cual nos vamos yendo libro por libro, comenzando desde el Génesis y nuestra meta es llegar al Apocalipsis, desde el primer libro del Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia que es el Apocalipsis. Vamos caminando sin afán, de una manera tranquila, sosegada, pero sin pausa, para que cada día conozcamos un poquito más y, lo más importante, nos enamoremos un poquito más de la palabra del Señor, entendiendo el mensaje que Él tiene para regalarnos. Estamos en el módulo de profetas, hemos visto una introducción general, hemos visto esos grandes profetas del siglo VIII, al profeta Amós, al profeta Oseas, y el lunes pasado estudiábamos al profeta Miqueas. Tres profetas, tres hombres de Dios que nos enseñan a buscar siempre la justicia, a buscar siempre la igualdad, a buscar siempre hacer la voluntad de Dios en todo lo que realizamos. En últimas es lo que nos mueve en este camino de vida cristiana: orar, elevar nuestra plegaria al Señor, buscar su gracia y tratar siempre como de estar en paz con Él a través de la manera de comportarnos entre nosotros. Hoy vamos a empezar a ver un gran profeta, en todo el sentido de la palabra gran profeta. Primero porque es el ciertamente más extenso, un libro de 66 capítulos, el profeta Isaías, en tres grandes partes, pero también gran profeta por su enseñanza, porque tiene unos temas tan bonitos y tan importantes como la esperanza mesiánica, como el anuncio de ese siervo que vendrá desde Dios, que vendrá a enseñarnos la mansedumbre, que vendrá a enseñarnos el servicio, que vendrá a enseñarnos la entrega total, que vendrá también a través del sufrimiento a mostrarnos que es con paciencia, con tolerancia, como debemos llevar nuestra vida cristiana. Pero también un profeta que nos enseña, el profeta Isaías, a tener siempre la esperanza, a tener siempre la certeza en nuestro Dios, a saber que Él nos va llevando de su mano. Vamos pues a comenzar nuestro encuentro de esta noche. Sean todos muy bienvenidos. Qué bueno poder congregarnos virtualmente en este lunes que en nuestro país ha sido festivo, pero que con tanto amor y tanta fe sacamos este espaciecito para llegar hasta todos ustedes. Vamos a iniciar entonces, como siempre, invocando la presencia del Espíritu Santo y orando con un pequeño fragmento tomado del mismo libro bíblico que hoy comenzamos a estudiar. Qué bueno que ahí donde estés tengas tu palabra abierta, ojalá una velita, un veloncito encendido, significando también esa lámpara que es la palabra, la luz que ilumina nuestra vida, como nos gusta llamarla, la hoja de ruta que nos va mostrando el camino que debemos seguir para agradar a nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu bueno, Espíritu de entendimiento y sabiduría, esta noche te invocamos.
Te llamamos para que vengas a nuestra vida, para que en nuestra mente nos des la posibilidad y la capacidad de conocer. Imploramos tu presencia en nuestro corazón para que amemos cada día más los decretos de nuestro Dios bueno que están en su poderosa palabra. Este rato que vamos a estar reunidos en tu nombre, oh Espíritu de Dios, ilumínanos, guíanos, condúcenos a la verdad plena. Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versículos del 1 al 5. Y ahora, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, y eres mío. Si atraviesas las aguas, yo estaré contigo. En los ríos no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no arderás. La llama no te quemará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He entregado a Egipto como precio de tu rescate, a Etiopía y Saba a cambio de ti. Y es que tú vales mucho para mí. Eres valioso y yo te amo. Por eso entrego hombres a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. No temas que yo estoy contigo. Traeré desde oriente a tu descendencia, te recogeré desde occidente. Dios bueno, Dios providente, Dios misericordioso, tomamos esta hermosa declaración de amor esta noche para cada uno de nosotros. Tú nos dices que nos llamas por nuestro nombre, que somos tu tesoro preferido y más hermoso. La promesa que nos haces en esta palabra del profeta Isaías es que ningún peligro nos absorberá. Ninguna dificultad, por grande que parezca en nuestra vida, nos consumirá, porque siempre saldremos victoriosos en tu nombre, Dios bueno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les tengo que confesar que este es uno de los textos que a mí más me encanta de toda la Sagrada Escritura. Muchos de ustedes participan en nuestra hora santa parroquial, la que celebramos con tanto amor todos los jueves en la noche. Los que están por aquí cerca, muchos de ustedes vienen a nuestra hora santa y saben que este texto lo hemos orado muchas veces, porque es una declaración de amor hermosa de nuestro Dios. El Señor nos dice que Él siempre nos va a proteger, que nos va a cuidar. Le está hablando, como lo vamos a ir viendo en el contexto del libro del profeta Isaías, le está hablando a ese pueblo que ha pasado tantas dificultades, que ha sido sacado de su tierra, que ve su ciudad devastada, que están exiliados, pero que tienen siempre esa certeza en fe, esa esperanza de regresar. Y por eso, así estén sumidos en muchas dificultades, Dios les habla de esta manera. Pueden pasar por el fuego ardiendo y no se van a consumir. Pueden caer al agua más profunda, pero no se van a ahogar.
simple y sencillamente porque Dios va con ellos, porque los va a sacar adelante, porque Él es el refugio, es el que nos rescata. Por eso nos anticipa el profeta Isaías esa llegada de el Mesías Redentor, el que lo dará todo por nosotros, el que entregará su vida por nosotros. Miren que es muy bonito, porque lo que vamos a estudiar nosotros, seguramente en 2 sentadas, a lo mejor en 3, el profeta Isaías nos muestra que hay una esperanza y hay una promesa, y esa esperanza y esa promesa es precisamente la llegada del Salvador. Ahí podemos resumir todo lo que hay en el profeta Isaías. 66 capítulos, muy extenso, muy bien divididos, como vamos a ver, en 3 partes, del capítulo 1 al 39, del 40 al 55 y luego del 56 al 66. Y cada una de esas grandes partes nos va a ir llevando en un mensaje de esperanza, de consuelo, de fortaleza, de simplemente confiar en nuestro Dios, porque Él siempre nos va a enviar la salvación. Y esa salvación tiene nombre propio. Lo celebrábamos ayer en la fiesta del Corpus. El Señor Jesús, su presencia real en medio de nosotros, que es definitivamente nuestro auxilio, nuestro amparo, el baluarte donde siempre vamos a estar a salvo. Muy bien. Para ir entrando en sintonía entonces con el profeta Isaías, que tiene unos textos maravillosos, y vamos a ir leyéndolos aquí, vamos a leer una serie de textos porque son muy bonitos. Hoy, por ejemplo, nos vamos a detener un poquito en este resolver el ejercicio personal. Ya nos vamos a detener en ese primer capítulo, que está cargado de denuncias de aquello que el pueblo no está haciendo bien, pero también de exhortación por dónde es que tiene que ir para hacer todo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. La tareita era leer ese primer capítulo, los 31 versículos que poseen ese primer capítulo del profeta Isaías. Entonces, 3 preguntitas muy concretas. La primera pregunta era mirar esa comparación que hace Dios entre el buey, el burro y el pueblo. ¿De qué se trata esa comparación? Pues vamos a leer al inicio del profeta Isaías. Vamos a leer los primeros versículos. Empieza de esta manera el libro del profeta Isaías. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, en tiempos de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, rey de Judá. Nos ubica históricamente, ya lo vamos a ir viendo, en la época del profeta Isaías. Y luego dice: escucha, cielo, atiende, tierra, que habla el Señor. He criado y educado hijos, pero ellos se han rebelado contra mí. Y miren lo que dice luego en el versículo 3. El buey reconoce a su dueño, el burro reconoce el establo de su amo, pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Y si seguimos un poquito dice: ay, nación pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Dónde se los golpeará aún si continúan rebelándose? Tienen enferma la cabeza, el corazón adolorido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no les queda nada sano. Todos son heridas, golpes, llagas en carne viva, que no han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades incendiadas. Ante sus propios ojos, los extranjeros devoran sus tierras. Todo es desolación. Y podríamos seguir leyendo, pero nos vamos emocionando mucho. Simplemente estamos por ahora resolviendo el ejercicio, pero nos vamos adentrando en el profeta Isaías. Dice el Señor que el buey y el burro reconocen a su amo y reconocen el establo donde están, pero el pueblo de Israel no conoce a su Señor. Y dice que son de mente embotada y que son testarudos y que se han salido del camino, y utiliza la palabra rebeldía.
Este pueblo se ha rebelado contra su Dios. Y entonces después va mostrando en lo que acabamos de escuchar y que ustedes leyeron muy juiciosos para la tarea, toda esa consecuencia del pecado. La ciudad destruida, ardiendo en llamas, desolada, porque el pueblo no ha conocido a su Señor. El buey, el burro reconocen a su amo, pero el pueblo de Dios no reconoce a su Señor. Se entiende la comparación, ¿verdad? Es una cosa tremenda, es fuerte, pero al mismo tiempo es muy bonita. Y perdónenme que lo diga tan rápido hoy, pero no ha cambiado nada. Muchas veces eso es lo que pasa. Todas estas realidades que a veces vemos a nuestro alrededor y que nos cuestan tanto, situaciones tan adversas, castigo de Dios, no. Es que a veces no conocemos a nuestro Señor. Y acuérdense, si algo hemos aprendido en este curso bíblico es que el conocimiento es aquí, no aquí. Conocer al Señor no es un poco de conocimientos teóricos, ni siquiera lo que hacemos nosotros aquí en este breve espacio cada semana. Es lo que yo les digo a ustedes, aprender a amar al Señor, cada vez enamorarnos más de Él, tener una relación arraigada con Él para que las cosas funcionen como tienen que funcionar, para que vayan por el camino que tienen que ir. Conocer al Señor, conocerlo con el corazón, conocerlo, recibirlo, amarlo, porque el buey, el asno reconocen a su amo. Ahora nosotros, que somos las criaturas predilectas de nuestro Dios, que nos dio inteligencia, que nos dio entendimiento, que nos dio sabiduría, que nos dio voluntad, que nos dio corazón, para quererlo y para amarlo, tenemos que conocer al Señor. Muy bien. Respecto a los sacrificios, ¿qué dice el Señor? Entonces, no lo conocían, vivían en el pecado, vivían en las injusticias, se salían del camino, eran desobedientes, pero iban y le rendían grandes cultos de adoración y de sacrificio. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Escuchen las palabras del Señor, jefes de Sodoma. Atiendan a la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven todos sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de los holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Detesto la sangre de novillos, corderos y chivos. Cuando vienen ante mí, ¿quién les pide que pisoteen mis atrios? No vuelvan a traer ofrendas vacías, cuya humareada me resulta insoportable. Déjense de convocar asambleas, lunas nuevas y sábados. No aguanto fiestas mezcladas con delitos. Aborrezco con toda el alma sus lunas nuevas y sus celebraciones. Se me han vuelto una carga inaguantable. Cuando extienden las manos para orar, aparto mi vista, aunque hagan muchas oraciones. No las escucho, pues tienen las manos manchadas de sangre. Tremendo, tremendísimo. Yo simplemente les dejo ahí la inquietud. Ustedes dicen cómo va la cuestión, si ha cambiado en algo o no ha cambiado nada. Tremendo. Miren cómo hoy desde el ejercicio personal nos vamos adentrando en toda esta enseñanza del profeta Isaías. Empieza el Señor diciendo que el pueblo no lo conoce. Si quieren, no lo reconoce, porque están salidos de su camino. Es lo primero que nos dice. Lo segundo dice, ¿para qué van? ¿Para qué pisan mi atrio? Haciéndome tantas oraciones, levantando sus manos, realizando tantos sacrificios, si siguen con el corazón lleno de inmoralidades, de pecados, de vicios. Dice, no aguanto fiestas mezcladas con delitos. Tremendo. Dice, cuando extienden las manos para orar, aparto mi vista, y aunque hagan muchas oraciones, no las escucho, pues tienen las manos manchadas de sangre. Es el reclamo del Señor a través del profeta Isaías, porque hay un culto vacío.
hay un culto vacío. El problema no es el culto. El Señor no está diciendo no me hagan culto. El Señor no está diciendo no me ofrezcan sacrificios. El Señor no está diciendo no me interesa que me hagan sacrificios. Claro que le interesa y claro que quiere y claro que es nuestro deber y nuestra necesidad rendirle todo el culto y el tributo de alabanza y de glorificación a nuestro Dios. Es lo que nos corresponde. La liturgia es fundamental. La vida espiritual se tiene que manifestar a través también del culto, de la celebración, de la liturgia. Pero lo que no puede ser es un culto vacío. Lo que no puede ser es una celebración en medio del pecado. Ahí es donde el Señor dice, me repugnan esos sacrificios, así no los quiero, no me los presenten así. Dice muy bellamente el Salmo 50, que ustedes oran con él y lo conocen muy bien: un corazón quebrantado y humillado el Señor no lo desprecia. Los sacrificios vacíos no le satisfacen, pero cuando hay un corazón quebrantado y humillado, entonces ahí sí está el Señor con sus brazos abiertos esperándonos para que le rindamos todo nuestro culto de alabanza y de adoración. Entonces ahí va muy con la tercera preguntita que dejábamos. Ante el pecado del pueblo, ¿qué es lo que pide Dios? Entonces está inmediatamente a continuación de lo que acabamos de escuchar. Versículo 16 al 20 de ese capítulo 1. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, protejan al oprimido, socorran al huérfano, defiendan a la viuda. Luego vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean de un rojo intenso, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana blanca. Si obedecen y hacen el bien, comerán los frutos de la tierra. Si se resisten y son rebeldes, los devorará la espada. Lo ha dicho el Señor. ¿Qué dice el Señor ante el pecado del pueblo? ¿Qué pide? Lávense, purifíquense. Esos pecados que los tienen alejados, blanqueen esa alma, ese corazón, esa conciencia, buscando el perdón, buscando el arrepentimiento, buscando la conversión. Miren todo lo que nos dice simplemente el primer capítulo del profeta Isaías. Son 31 versículos en ese capítulo primero. Nosotros hemos hecho la tareita hasta el versículo 20. Del versículo 2 al 20 hemos encontrado estas tres grandes situaciones, estos tres grandes temas en el profeta Isaías. Una queja de Dios cuando el pueblo le rinde un culto vacío, una invitación a no alejarnos de Él, a conocerlo con el corazón, y un llamado a purificarnos, a lavarnos, a dejar de lado toda inmundicia. A veces yo digo que son términos que nosotros deberíamos usar más. Nosotros hablamos, ustedes me han oído a mí este discurso muchas veces, yo soy muy repetitivo en muchas cosas, pero pues es mi manera de dar breves y sencillas enseñanzas. Ustedes me han oído mucho decir que cuando nosotros ya empezamos a hablar de pecaditos, de falticas, de me cometí un errorcito, una equivocacioncita, entonces ya estamos como relativizando demasiado el pecado. Yo pienso que a la hora de hacer examen de conciencia y de pensar en el pecado deberíamos usar más estos términos que nos presenta la palabra de Dios: inmundicias, abominaciones, perversidades. Cuando uno oye esas palabras, ¡uy, qué palabras tan fuertes! Pues es que esos son nuestros pecados, hermanos. Es que metí mentiritas, no, es que ahí hay abominación, ahí hay perversión, ahí hay inmundicia porque yo me estoy saliendo del camino. Cometí una infidelidad, padre, pero fue una cosita, le fui infiel a mi esposo, a mi esposa, pero es una cosita pequeña. Eso se llama adulterio, es una abominación, es una inmundicia, es una transgresión fuerte al mandato de Dios. No es lo que Él espera de nosotros. El culto así no le sirve, la oración así no le llega, porque Él
quiere es un corazón quebrantado, Él quiere que nos arrepintamos, Él siempre está ahí para perdonarnos, Él nos abre sus brazos para llenarnos de su amor y su misericordia, pero espera entonces de parte nuestra de verdad ese arrepentimiento sincero. Muy bien, esta tareita ya nos introduce, vamos a ir sin afán en Isaías, son 66 capítulos y vamos a estudiarlo en esos tres grandes temas, lo llaman los estudiosos de la Biblia, lo vamos a ver, 3 Isaías, primer Isaías 1 a 39, segundo Isaías 40 a 55, tercer Isaías 56 a 66, con unos grandes temas, el siervo doliente, la denuncia contra las injusticias, el llamado a la verdadera conversión, el arrepentimiento del pecado, pero ya en lo que hemos visto hasta este momento, que ya llevamos casi que la mitad de nuestro encuentro, pues aquí nos va mostrando la palabra por dónde va toda esta realidad. Digamos pues unos daticos así muy generales que siempre pues también nos gustan, referentes al profeta Isaías. ¿Quién es Isaías entonces? Es considerado Isaías el primero de los profetas mayores y es el más grande de todos. Entonces, nosotros hasta ahora hemos estudiado, empezamos en ese orden de como de ubicación histórica. Entonces estudiamos 3 grandes profetas del siglo VIII, Amós, Oseas y Miqueas. En últimas, los 3, Amós, Oseas y Miqueas, nos hablan de la fidelidad a Dios, del llamado fuerte a la fidelidad a la alianza, a no prostituirse, acuérdense, con la idolatría, es el lenguaje que se usa, a no prostituirse, a no ser infiel, sino a ser fiel a Dios a través de creer en Él como el único y verdadero Dios. Monoteísmo, un principio de monoteísmo y de fidelidad a la alianza. También nos han hablado de cómo a Dios no le gustan, Amós, Oseas, Miqueas nos han hablado de cómo a Dios no le gustan las injusticias sociales. No, dice el pueblo no puede ir a rendirme culto, alabanza, glorificación, mientras viola el derecho de la otra persona, mientras está cometiendo injusticias, mientras se está saliendo del camino de la equidad y de tratar al otro como se lo merece. Bueno, ahora entramos en el profeta Isaías. Entonces, ¿quién es Isaías? Pues Isaías es el más grande de los profetas, lo decíamos ya comenzando nuestro encuentro de esta noche, y es el más grande de los profetas, pues primero por la gran extensión que tiene el libro bíblico, se lo tienen que aprender de memoria, 66 capítulos. Ya solamente pensar en esos 66 capítulos, pues imagínense ustedes el extenso contenido que tiene el libro del profeta Isaías. Pero también es grande por su mensaje, por unos temas que ya hemos venido mencionando y que son fundamentales. Él anuncia la venida del siervo. Él nos dirá que aquella mujer virgen está esperando un hijo y que ese hijo será el Dios en medio de nosotros. Imagínense ustedes, es el anuncio del Mesías, pero también dirá, como leeremos esos textos, los cánticos del siervo, dirá que ese siervo viene en medio del sufrimiento, que será llevado como cordero degollado al matadero, que no opondrá resistencia, que se entregará por la salvación de todos. Anuncia la venida del Señor Jesús, fundamental, importantísimo. Isaías significa el Señor es la salvación, precisamente por todo esto que estamos diciendo, porque es el que anuncia al Hijo de Dios, es el que anuncia la venida del Dios con nosotros. Entonces, por eso, el nombre del profeta, acuérdense que el nombre siempre como que orienta la vocación y el tema central del profeta, el Señor es la salvación. Isaías, el Señor es la salvación. Por allá en el capítulo 8 se nos habla de su esposa y se nos habla que ella también es profetisa, pues ella coopera como madre de los 2 hijos que tiene Isaías, que se convirtieron junto con él en todo un signo para el pueblo de Israel. Entonces también es un datico pues así suelto pero importante. Entonces, de fondo, así como una introducción a lo que nos vamos a encontrar en el
maravilloso estudio, en el apasionante estudio de este profeta. Los temas que hay en el fondo son la elección divina de Jerusalén como capital y la dinastía de David como el fundamento de la monarquía. Los que están siguiendo este curso bíblico desde el comienzo, en todo este caminar que llevamos, ya, perdónenme, pero a mí en todo esto que les preparo siempre se me olvida como el número de enseñanzas que llevamos, tal vez 55, 56, ya como que no lo tengo muy claro. Los que vienen en orden siguiendo todas estas enseñanzas son expertos y se deben acordar un poquito de todo lo que estudiamos ya en los libros anteriores, por ejemplo en los libros históricos, cuando estudiamos toda esa realidad de, por ejemplo, la promesa hecha por Dios al rey David a través del profeta Natán, que está por allá en los libros de Samuel. Segunda Samuel 7, ¿se acuerdan? Está la promesa mesiánica, la estudiamos nosotros muy bien aquí, leímos todo ese texto tan hermoso donde dice Dios a través del profeta Natán a David: de tu descendencia saldrá el verdadero rey, el verdadero ungido, cuyo trono será estable y cuyo reinado no tendrá fin. Y pues nosotros que conocemos el final de la historia sabemos muy bien que se está refiriendo a la venida del Señor Jesús, a la encarnación del Hijo de Dios. Pues en el profeta Isaías también va a aparecer esa realidad. Primero, el pueblo de Israel como el pueblo elegido, la ciudad santa de Jerusalén como la ciudad de Dios, y la dinastía del rey David como esa dinastía de la cual saldrá el verdadero Mesías. Entonces son temas centrales, fundamentales: la elección del pueblo, Jerusalén como la ciudad santa, y la monarquía, la dinastía de David como el camino escogido por Dios para traer a este mundo al Mesías, al Salvador, al que nosotros estudiaremos en el Nuevo Testamento como el cumplimiento de todas estas promesas. Yo ya se los he dicho a ustedes, cuando lleguemos al Nuevo Testamento y cuando lleguemos a los Evangelios, pues vamos a entenderlos mucho mejor por este camino que vamos recorriendo. Vamos muy bien y vamos dejando unos cimientos muy firmes, muy fundamentados, para luego entender de una manera maravillosa el Nuevo Testamento. También podemos decir, así como decimos que Isaías es ese gran profeta, ese profeta magnífico, también podemos decir entonces que es el maestro de la fe, porque él se tuvo que enfrentar a las grandes autoridades de su tiempo, a los reyes, a los que gobernaban. Muchas veces fracasó en su intento por convertir al pueblo, pero nunca bajó la guardia. Ave María, si esto también es un mensaje importante para nosotros, que a veces pensamos que el camino de seguimiento del Señor, todo es color de rosa y todo es perfecto y todo es maravilloso y no hay tropezones y no hay caídas y no hay persecuciones y no hay momentos difíciles. Si algo nos enseñan estos profetas es precisamente esa realidad. Si algo nos enseñan los profetas es que hay momentos difíciles. Isaías le tocó muy difícil. A él le tocó ir a enfrentar a las autoridades de su tiempo. A él le tocó enfrentar al pueblo cuando iba por el camino equivocado. Les dijo: ustedes no pueden hacer alianzas con estos pueblos que nos alejan de Dios. Acuérdense de la ley de santidad. Dios le pide al pueblo de Israel que no caiga en las costumbres de los pueblos que tiene alrededor, es decir, las costumbres idolátricas. Eso lo estudiamos por allá también en el Pentateuco, ustedes se acuerdan, en el libro del Levítico, en el mismo Deuteronomio, en toda esa alianza que Dios hace con su pueblo. La ley de santidad, Kadosh, es precisamente eso, es el pueblo que no se mezcla, pero no en el sentido de creerse mejor que los demás, sino que no puede caer en las prácticas idolátricas de los pueblos que tiene alrededor. Y por eso cuando el pueblo empieza a pactar alianzas con los pueblos que tiene alrededor, a veces con Asiria, con Egipto, el profeta le va a decir: mire, van por el camino equivocado, por ahí no es. Muchas veces no era escuchado el profeta, en este caso Isaías. Entonces, ¿qué hizo? Se fue llorando para la casa y no volvió a predicar y no volvió a anunciar y no volvió a hablar de Dios. Todo lo contrario.
perseverancia, constancia, ánimo, fortaleza, valentía en medio de esas adversidades que se le iban presentando. Eso mismo es lo que nos pide Dios a nosotros. No ha cambiado nada. En nuestra fe, nuestra práctica de fe, nos vamos a encontrar situaciones difíciles y persecuciones, y que no nos entienden, y que se burlan, y que nos juzgan, y que nos señalan. Claudicar, nunca. Fortalecernos en la fe, más oración, más rodilla doblada, más deseo de anunciar al Señor en nuestro contexto, en nuestro entorno, y del resto se va a encargar el Señor. El profeta Isaías, todo un maestro en la fe. Entonces, Dios es salvación, es lo que significa el nombre de Isaías, el gran profeta, el profeta que deja una enseñanza muy grande y muy valiosa, y unos grandes temas como son la elección divina de Jerusalén, como es la dinastía de David, el fundamento de toda la monarquía, y como es ese maestro en la fe que nos enseña que es con perseverancia en el anuncio, a pesar de los momentos difíciles y de los obstáculos, donde está la clave de la salvación. En los profetas anteriores, en Amós, en Oseas, en Miqueas, hemos visto un poquito el tema de la vocación, la misión. En Isaías está bien desarrollada en esos primeros 13 versículos del capítulo 6, y vale la pena que nos detengamos ahí un poquito. Yo creo incluso que casi que el resto de encuentro de hoy lo podemos dedicar a esa partecita, a la vocación de Isaías. Es muy especial porque en la mayoría de libros bíblicos y en la mayoría de libros proféticos la vocación del personaje bíblico está al comienzo del libro. Y nosotros, después de recorrer 5 capítulos de Isaías, en el capítulo 6 encontramos el tema propiamente de la vocación. Así quedó plasmado en el libro sagrado, porque así fue la voluntad de Dios. Entonces vamos a leer el texto, porque acuérdense que nuestro encuentro también se trata de leer la palabra. Vamos a leer el texto y luego lo comentamos un poquito. Entonces, Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 13, tenemos entonces propiamente su vocación. Nos dice así la palabra. El año, está hablando Isaías, el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. O sea que la vocación de Isaías fue a través de una visión, muy bonito. Vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Imaginémonoslo. Yo los invito a que tengamos como nosotros la visión un poquito esta noche, porque es muy bonito. Acuérdense que aquí lo que hacemos es aprender a leer la palabra de Dios. Todo lo que yo les digo a ustedes aquí en 50 minutos, en una hora, esto se nos olvida. Ustedes a lo mejor vuelven después a estas enseñanzas que quedan montadas aquí en el canal de YouTube y vuelven y las miran. Esto se nos olvida. Pero acuérdense, el objetivo principal es enamorarnos de la palabra, escudriñar la palabra, ir a ella, quedar con muchas ganas de ir a leerla. Entonces, métodos, acuérdense, aquí utilizamos el método de lectura atenta, ir despacio, ir pausado, ir subrayando cada detalle. No podemos leer la palabra de Dios a la carrera. El alumno de este curso bíblico que lea la palabra de Dios a la carrera, perdió el año. Absolutamente perdió el año, porque nuestro método es el contrario. Es despacio, es subrayando, es volviendo sobre las cosas y es obteniendo una manera de leer la palabra agradable, con el corazón y con el amor. Entonces vamos a contemplar la vocación de Isaías. Vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Primer dato bonito, interesante, ¿qué nos está diciendo el profeta? Que Dios es el gran rey, es el rey de reyes, es el soberano, un trono alto. Cuando la Biblia utiliza esas categorías, llamémoslas así si queremos, superlativas, nos está mostrando la magnitud, la grandeza. Entonces Isaías tiene una visión, y esa visión es viendo a Dios en un trono. Si está en un trono es el rey, pero es que resulta que no está en cualquier trono,
está en un trono alto y excelso. Ese excelso que nos querrá decir, como la magnitud, como la grandeza, como la potencia, como una cosa tan difícil de describir porque es salida de nuestra categoría humana. Bueno, ya me emocioné. El borde de su manto llenaba el templo. Ay, ¿cómo vamos a seguir? Aquí nos tenemos que detener. El borde de su manto llenaba el templo, solo el borde. Ese rey sentado en un trono, yo me lo estoy imaginando, espero que ustedes se lo estén imaginando. Ese rey sentado en un trono alto, excelso, y el manto que lleva el rey, solo el borde del manto, cubre todo el templo, y ya estamos hablando de la magnitud del templo de Jerusalén. Es grandísimo. Es más grande que la catedral que ustedes conozcan, es más grande, y solo el borde del manto del rey sentado en un trono alto y excelso, solo el borde del manto cubre todo el templo. ¡Qué magnitud! ¡Qué grandeza! Se le ha parecido a Isaías el Rey de Reyes, el Señor de Señores. De pie junto a él había unos seres de fuego, con 6 alas cada uno, con 2 se cubrían el rostro, con 2 cubrían su desnudez, y con 2 aleteaban, y se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Lo que nosotros cantamos en la Santa Misa antes de la consagración, cuando se va a hacer presente el Señor Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Esta visión contiene toda una liturgia. Aquellos seres angelicales con alas que se tapan su rostro para no ver la divinidad, en sus ojos para no ver la divinidad, que se tapan su desnudez y que aletean. Toda una visión celestial. Es el cielo. Isaías es transportado al cielo. Bueno, nos podríamos quedar hablando ahí, pero hay que avanzar un poquito, pero es muy hermoso, porque es eso, son aquellos seres angelicales que están haciendo toda una liturgia celestial, tapándose, cubriéndose, no pudiendo ver en totalidad al rey sentado en su trono excelso con aquel manto que el borde cubre todo el templo, pero lo están adorando como el santo. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Ya nos ha dicho que es todopoderoso cuando dice que está sentado en ese trono alto y excelso, pero también aquellas criaturas angelicales lo dicen con su voz de adoración. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Los marcos de las puertas temblaban a su voz y el templo estaba lleno de humo. En lo que en la palabra de Dios, aquí vamos nosotros aprendiendo cositas, lo que en la palabra de Dios se llama una teofanía. Yo creo que ya hemos hablado de ello. Teofanía quiere decir manifestación de Dios. Teo, Dios, faneró, manifiesto, teofanía, manifestación de Dios. Acuérdense allá en la montaña del Sinaí, lo meditamos también nosotros aquí en el libro del Éxodo, por allá en el Pentateuco, el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo. Cuando estudiamos lo de la alianza allá en la montaña del Sinaí, acuérdense que temblaba esa montaña cuando Dios hablaba. Y los salmos también, cuando estudiemos los salmos, que son esas piezas poéticas hermosas, cargadas de todo un significado espiritual, dice que cuando Dios habla retumba la tierra. Y aquí dice que ante la voz de Dios retumbaban los marcos del templo. Tremendo, un temblor allá en ese templo. Miren que es toda una liturgia, es toda una manifestación de Dios, es toda una teofanía. El Dios Todopoderoso sentado en el trono alto y excelso. Las criaturas angelicales alrededor de él aleteando y diciendo: Santo, santo es el Señor Todopoderoso. La tierra está repleta, rebosante de su gloria, y ante la voz de ese Dios Todopoderoso el templo retumbaba.
Yo dije, dice Isaías, ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros, que habito en un pueblo de labios impuros, y he visto con mis propios ojos al Rey Señor Todopoderoso. Ante la presencia de Dios, ante la visión que tiene Isaías, ¿qué es lo primero que él hace? Reconocerse impuro. Reconocerse impuro. El texto del Evangelio que nos cuenta lo del publicano y el fariseo. El publicano parado delante de Dios sacando pecho y diciendo, felicíteme que yo hago todo muy bien. Pero el publicano que agachaba su cabeza y decía, ten compasión de mí que soy un pecador. ¿Cuál es nuestra actitud delante de Dios? Es que estoy bravo con Dios porque yo voy a misa, yo rezo, yo me confieso, yo soy buena persona y las cosas no me están saliendo como son. Actitud del fariseo. Actitud del fariseo. ¿Cuál tiene que ser la actitud de una persona de fe? La que nos muestra el profeta Isaías. Se sintió delante de Dios. Soy un hombre impuro. No soy digno de estar aquí delante de Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Es implorar la presencia de Dios en nuestra vida, es pedirle que venga a estar con nosotros, pero no como un mérito nuestro, sino como pura obra de su misericordia y de su amor. Reconocernos necesitados de la misericordia de Dios. Uno de los seres de fuego voló hacia mí, trayendo un carbón encendido que había tomado del altar con las tenazas. Tocó con él mi boca y me dijo, al tocar esto tus labios desaparece tu culpa y se perdona tu pecado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Respondí, esto es muy hermoso, aquí estoy yo. Envíame. Él me dijo, vete a decir a mi pueblo. Por más que escuchen no entenderán, por más que miren no comprenderán. Endurece el corazón de este pueblo, tapa sus oídos, ciega sus ojos, no sea que sus ojos vean, sus oídos oigan, su corazón entienda y se convierta y quede sano. Pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Me respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y despobladas, las casas deshabitadas, los campos desiertos, porque el Señor alejará a los hombres y será inmensa la desolación del país. Y si aún queda en él una 10ª parte, será también exterminada, como una encina o un roble, que al cortarlo solo queda el tronco. Pero este tronco será semilla santa. Pero este tronco será semilla santa. Qué cosa tan hermosa. Lo leí todo de corrido, lo que faltaba, porque ya se nos va acabando el tiempo y yo me voy emocionando mucho y hoy tiene que quedar como terminadita al menos esta vocación de Isaías. 6 del 1 al 3 en el profeta Isaías. Entonces, ¿dónde vamos en la lectura? Entonces Isaías dice, pero es que yo soy impuro y soy de labios impuros. Viene el ángel purifica sus labios con un carbón encendido tomado de esa gran liturgia que están haciendo. Y le purifica y le dice, en este momento has quedado purificado. Y entonces Isaías, el Dios dice, ¿y a quién enviaré? ¿Y cuándo lo enviaré? Isaías dice, aquí estoy, envíame a mí. Me has purificado. Yo me considero pecador, me considero un hombre impuro, pero tú vienes y me purificas, entonces yo voy. ¿Qué es lo que tengo que anunciar? Y es un mensaje que en el lenguaje bíblico se llama el mensaje de ironía. Esto que hemos escuchado aquí al final es un lenguaje de ironía, porque Dios dice, usted va a ir a hablarles, pero es que no le van a escuchar, no le van a poner atención, eso es lo que le está diciendo. Y entonces, como no le van a escuchar y no le van a poner atención y van a seguir por el camino equivocado, pues hay una consecuencia por ese pecado y es la desolación, es la destrucción. Terminarán en la ruina, castigo de Dios. Ya ustedes se saben de memoria esa enseñanza. No,
una opción, es una opción. Cuando nosotros nos salimos del camino del Señor, no es que Él nos empuje a salirnos del camino, es que nosotros nos salimos y entonces va a venir esa consecuencia del pecado. Entonces, es lo que Dios le está diciendo al pueblo a través del profeta, a lo que envía al profeta. Acuérdense que estamos meditando la vocación y la misión. La vocación es el llamado, la misión la tarea a la que es enviado. El llamado es en toda esa liturgia sagrada, hermosa, en la visión que tiene el profeta que la hemos venido meditando. Y la misión es ese mensaje que tiene que ir a llevar. Entonces Dios le va a decir, no le van a poner cuidado, van a ser de oídos sordos, no le van a prestar atención y va a venir la consecuencia por el pecado. Pero permítanme que yo les diga que tenemos que subrayar allá en nuestra palabra ese versículo 13 al final. Y si aún queda en él una décima parte, será también exterminada como una encina o un roble, que al cortarlos solo queda el tronco, pero este tronco será semilla santa. Como le decían los ángeles al Señor allá en la liturgia que hicieron alrededor de él, santo, santo, santo es el Señor, Rey del universo, la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. Y el Señor dice, como ese pueblo es de oídos sordos y de ojos ciegos y no van a prestar atención, no van a poner cuidado al mensaje de conversión que viene a traerles Isaías, pues entonces va a llegar la desolación, va a llegar la devastación, va a llegar la consecuencia de esa dureza de corazón, pero va a quedar un pequeño tronco, mensaje central en el profeta Isaías, el resto de Israel, el pequeño tronco que alcanzará la santidad. Ese pequeño tronco es el remanente, son los que sobrevivirán y son los que perseverarán y son los que en últimas van a volver del exilio y son los que van a reconstruir la tierra y a restaurar todo y a volver a renovar esa alianza con Dios. El resto de Israel se llama en los estudios bíblicos, el resto de Israel, el tronco, ese tronco que dice será la semilla santa. Porque siempre hay un nuevo comenzar, porque después de la tempestad llega la calma, porque después de la oscuridad llega la luz, y por eso la clave en todo este estudio bíblico es perseverancia, es constancia, es lo que nos enseña la palabra. No dice el Señor cuando se le aparece en esa visión al profeta Isaías, no le dice, es que esto va a quedar todo destruido y desolado, es que no hay futuro, es que no hay un mañana. Como a veces lo quieren pregonar por ahí, que la Biblia dice y que nos muestra la destrucción y que todo se acabó. No, Señor, queda un pequeño tronco y este tronco será la semilla santa. Mire lo importante que es leer la palabra de Dios con lectura atenta, cada pedacito. Si yo les digo a ustedes lean el capítulo 6 del profeta Isaías, versículos del 1 al 13 y lo leen de corrido, yo les aseguro que obvian ese final, porque se van a quedar en que hay desolación, en que hay destrucción, en que las ciudades quedan destruidas y despobladas, estoy leyendo al pie de la letra, las casas deshabitadas, los campos desiertos. Te va a decir, eso es lo que dice ahí, porque como nosotros siempre nos llama más la atención como eso, como la catástrofe, como el escándalo, como esas cosas tan fuertes. Pero lo más hermoso de este texto es cuando dice, pero este tronco será semilla santa. Al cortarlo solo queda el tronco, pero este tronco será semilla santa. Esperanza, el mensaje de renovación, el mensaje de los que perseveraron y los que se van a quedar hasta el final, esos alcanzarán el nuevo inicio. Estudiamos nosotros por allá en los libros históricos reconstrucción y restauración. Aquí nos está hablando de esa consecuencia del pecado, la devastación, el exilio, pero nos habla de un remanente, nos habla del tronco de Jesé, nos habla de esa pequeña porción que gracias a su perseverancia y a su fe logrará que el pueblo vuelva a comenzar. Siempre hay un nuevo comenzar. Bueno, yo quiero que hoy dejemos ahí para no empezar con un nuevo tema que ya es como introducirnos en cada una de las partes del profeta. Pero entonces sí,
resumimos y dentro de 8 días iniciaremos retomando este texto de la vocación para ir hacia adelante, pero entonces hay toda una visión en la que Dios lo llama, lo purifica, le da la misión de ir a anunciar al pueblo el plan de salvación y le anticipa que tendrán un corazón duro, pero que quedará un remanente, quedará esa pequeña porción, quedará ese tronco del cual se desprenderá ese nuevo comenzar. En esta diapositiva que tenemos ahí tenemos el resumen de la vocación y misión de Isaías y dentro de 8 días, si Dios quiere, retomamos ahí. Se nos va muy rápido el tiempo, pero hoy estuvo esto, por lo menos yo me sentí demasiado bien, demasiado impactado con este mensaje, no el mío, sino el de la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene y nos muestra cómo Él quiere que aprendamos y cómo Él quiere que leamos la palabra de Dios. Profeta Isaías, el más grande de los profetas, 66 capítulos que vamos a dividir en 3 partes, 1 a 39, 40 a 55, 56 a 66. Nos habla de la elección de la ciudad santa de Jerusalén, de la dinastía davídica, nos habla de Dios como el gran rey, sentado en su trono excelso, nos presenta la vocación de Isaías, toda esa liturgia maravillosa donde se ve el portento de Dios. Dios llama, el profeta es de labios impuros, es impuro, Dios lo purifica a través del ángel, le manda anunciar un mensaje al pueblo, todo el plan de salvación, le anticipa que ese pueblo tendrá un corazón duro y no lo escuchará, que vendrá la consecuencia de ese pecado, pero que también habrá una pequeña porción, un tronco, del cual se desprenderá todo un pueblo santo. Todo eso vimos hoy, leyendo la palabra de Dios. Miren todo lo que nos falta por ver y nos vamos a nuestro ejercicio personal para la tareita para el próximo lunes, si Dios quiere. Entonces vamos a leer Isaías, vamos a leer varios textos. El primero es en el capítulo 5, los primeros 7 versículos. Hay allí una especie de parábola, ustedes la van a ver e inmediatamente la van a identificar y van a ir a buscar en el Evangelio de San Marcos, donde Jesús hace referencia a algo muy pero muy parecido. Entonces es comparar Isaías 5 del 1 al 7 con un texto del Evangelio de Marcos, que pues, obviamente no les digo cuál, para que ustedes vayan y lo busquen. Empiece a leer a partir del capítulo 40 de Isaías, a partir del capítulo 40, y busque en qué parte el profeta recuerda la salida de Egipto y habla de una nueva liberación. Ustedes que son expertos en el libro del Éxodo se acuerdan que en el Éxodo se nos cuenta cuando el pueblo está esclavo en Egipto y sale de la mano de Moisés, sale de esa esclavitud en Egipto por el camino del desierto, que es un camino de liberación. En el profeta Isaías digamos que se hace como un renombrar, un recordar, un retomar esa realidad de la salida de Egipto y del camino de liberación. Váyase leyendo despaciecito, este ejercicio lo hacemos para que ustedes lean, ojalá se lean los 66 capítulos de Isaías, pero si no, váyanlos leyendo en el orden que vamos poniendo aquí la tareita, unos textos específicos, y los textos que tratamos aquí en nuestro rato de encuentro, por ejemplo hoy el primer capítulo entero, y la vocación de Isaías en el capítulo 6, versículos del 1 al 13, vaya, léalo muy despacio en ambiente de oración, ojalá esta misma noche que tiene ahí fresquito todo lo que dijimos. Entonces, capítulo 40, la parte en la que el profeta recuerda la salida de Egipto y habla de una nueva liberación. Y luego va a pasar a Isaías 49, cuando Sión afirma que Dios lo ha abandonado, ¿qué le responde el Señor? Es muy bonito porque eso nos pasa a nosotros. Es que Dios me dejó solo, es que Dios no está, es que Dios no me escucha. Dios responde. Al pueblo de Sión le respondió, es que Dios nos ha abandonado, y Dios les da una respuesta. En ese capítulo 49 está. Entonces esas son las 3 preguntitas. Isaías 5, 1, 7, ¿con qué parábola del Evangelio de Marcos lo podemos comparar? Vaya, busque por allá más adelantico del capítulo 40, donde se rememora la salida de Egipto y el camino de liberación.
Y en el capítulo 49, la respuesta de Dios cuando Sión dice que Dios lo ha abandonado. 3 temas muy interesantes que estaremos tocando en nuestro próximo encuentro. Bueno, muchas gracias por la atención, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por siempre ser tan fieles y tan juiciosos. Recuerden siempre que solo Dios basta. En esta parroquia los queremos mucho, en esta parroquia ustedes son nuestra feligresía predilecta, los queremos, oramos mucho por sus intenciones. Yo se los digo con el amor y el corazón, todos los días en el altar, cuando celebro la Eucaristía, pienso en ustedes, a muchos ni los conozco, son feligresía de otros países, de ciudades lejanas, nos escriben, recuerden el correo maravillosomundodelabiblia@gmail.com, allí nos pueden escribir, muchos de ustedes nos mandan saluditos, están pendientes, hacen preguntas, ahí vamos interactuando, a veces no nos queda mucho tiempito, pero sacamos por ahí los raticos para hacerlo, no se me desanimen cuando no les respondo muy rápido. Recuerden que todos los días por este canal montamos una muy breve meditación de la palabra de cada día. En la noche anterior, por ejemplo esta noche, montamos la de mañana y así sucesivamente. Ahí encuentran la enseñanza de la palabra para cada día. Señor los bendiga mucho, los queremos mucho. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. El Señor los bendiga mucho.